In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, continuamos hoy con la explicación del sacramento de la Eucaristía. Nos toca la cuestión 74 sobre la materia de la Eucaristía. Aquí tenéis un poco el sumario. Acordaos esto, nunca lo perdáis de vista, que estamos hablando de la materia y la forma de los sacramentos en cuanto que son signos que van a tomar realidades físicamente materiales, pero cuando hablamos de la materia, nos referimos a la materia en cuanto a su ser de signo. Acordaos lo que vimos con toda claridad al hablar de los sacramentos en general, que el sacramento tiene materia y forma en cuanto que es signo, y en cuanto que la forma determina los significados que están en la materia. Por eso, al estudiar la materia de la Eucaristía, lo que vamos a ver es todos los significados, lo va a explicar Santo Tomás, que hay en la materia de la Eucaristía y cómo esto es importante para el sacramento. Luego ya veremos los próximos días, como ya os dije, las cuestiones 75, 76, 77, donde se verá cómo se produce el tema de la transustanciación. Es decir, que la materia de la Eucaristía, que es materia en cuanto signo, pero que la materia de ese signo es una sustancia concreta, que es el pan, se va a convertir en la sustancia del cuerpo de Cristo. Esto lo veremos los próximos días, pero recordad siempre, al hablar de la materia de la Eucaristía, nos estamos refiriendo a la materia en cuanto que es materia de un signo que consta de materia y forma. Veremos primero una explicación de cómo se pueden organizar los 8 artículos de esta cuestión y luego hay los 2 primeros artículos sobre la materia del pan y el vino, y luego habla del pan y luego habla del vino. Fijaos, se puede organizar de la siguiente manera. Como digo, los 2 primeros artículos tratan de la materia de la Eucaristía de una manera global, por así decir. Incluye el pan y el vino. Mientras que en los 6 artículos siguientes se va a dedicar a las materias en particular. Del 3 y el 4 la materia del pan, y aquí primero lo necesario, que sea pan de trigo, y luego lo conveniente, que sea pan ácimo, y los 4 últimos de la materia del vino. De nuevo, el primero de esta serie, que es el 5, sobre la necesidad de que sea vino de vid, y los 3 restantes con todo el tema del agua que se añade al vino. Y ahí va a salir pues, la conveniencia de esto, la manera en que se tiene que realizar, etc. Todos estos artículos son interesantísimos porque nos ayudan a comprender muy bien toda la riqueza de significados que hay en la Eucaristía, a partir de la materia de la Eucaristía. Lo vais a ver cuando comencemos la explicación, porque de nuevo es una de las cuestiones más logradas. Aquí tenéis el esquema. Materia del sacramento de la Eucaristía en general, el pan y el vino como materia de este sacramento, artículo 1, y la cantidad que hay que consagrar o que se puede consagrar, artículo 2. Y luego ya la materia del sacramento de la Eucaristía en particular. En primer lugar, materia del pan, aspecto necesario, pan de trigo, cuestiones de conveniencia, pan ácimo. Materia del vino, aspecto necesario, vino de la vid, aspecto de conveniencia y con un significado importante, el agua que se le añade. De nuevo aquí, primero, el tema en sí mismo, hay que añadir agua al vino, no es algo absolutamente necesario, y luego de nuevo la cantidad de agua que hay que añadir. Bien, ese es un poco el esquema, ya digo, tenedlo en mente, porque siempre os lo repito, al estudiar a Santo Tomás, la primera cosa es hacernos una idea de la estructura que tienen las cuestiones y los artículos, porque si no, nos perdemos, o sea, si no es facilísimo perderse en detalles y que los árboles nos impidan ver el bosque. Es valiosísima esta estructura de conjunto. Bien, vamos a comenzar. La materia de este sacramento en general. Ante todo, Santo Tomás cita como argumento, dice que el pan y el vino es la materia de este sacramento, algo bastante evidente, y Santo Tomás cita como argumento de autoridad un texto del Decretum de Graciano. Sabéis que el Decretum era una colección canónica, antes no había un código de derecho canónico como lo que hay ahora, eso es un invento del siglo XX, un poco como una mala
copia de los códigos napoleónicos. Lo que había antes era todo un conjunto, toda una tradición canónica de concilios, textos de papas, sínodos, etcétera, que eso se había compilado en una serie de fuentes del derecho. La más antigua era el Decretum de Graciano y es el que cita aquí Santo Tomás. Hace referencia a una supuesta carta del Papa Alejandro, parece que no es un texto que sea auténtico, o al menos no está claro, pero en cualquier caso entra dentro de esa colección canónica que era la recibida en la época, y de todos modos ahí se dice claramente que había que celebrar la Eucaristía con pan, vino y agua. Atención, porque aquí en la traducción de la BAC, ¿dónde está esto? Esperad. Aquí está mal traducido. O sea, cuando hablan de la materia de este sacramento, aquí dice el Papa Alejandro, ese texto del decreto, en las oblaciones sacramentales ofrézcase vino mezclado con agua. En el texto original de Santo Tomás dice ofrézcase pan y vino mezclado con agua. O sea que aquí en la traducción parece que se les ha escapado algo. Tenedlo presente. La traducción esta suele ser bastante pasable, salvo cuando no lo es, como es este caso. Bien, seguimos. Entonces, Santo Tomás hace aquí un pequeño resumen de herejías que ha habido sobre lo que había que ofrecer en la Eucaristía. Había algunos, por ejemplo, que les daba por ofrecer queso, otros eran abstemios, ofrecían solo agua. Bien, es una cosa un poco en parte para reírse, pero Santo Tomás lo que explica es que la respuesta a estas herejías es que Cristo, que ha instituido la Eucaristía, ha empleado pan y vino. Con lo cual, como los sacramentos los establece Cristo, hay que emplear pan y vino. Esto es, o sea, este es el motivo, esta es la argumentación por la cual tenemos que emplear pan y vino. Ahora, lo que hace inmediatamente después Santo Tomás es ver qué motivos hay para esto. No porque tú puedas deducir cuál es la voluntad de Dios o la voluntad de Cristo, sino supuesto que Cristo ha establecido esto, podía haber hecho otra cosa, pero ha querido establecer esto, vemos que es algo enormemente razonable y enormemente conveniente. Fijaos cómo va a presentar Santo Tomás la argumentación. Dice, dado que el sacramento debe significar la comida espiritual, era oportuno que la materia signifique algo que tenga que ver con la comida. Y en este sentido, pan y vino son alimentos comunes. Pensad sobre todo en el momento en que Cristo los instituye. La Palestina del siglo I eran alimentos especialmente comunes, con lo cual, dado que este sacramento va a significar la comida espiritual, la base de la significación es lógico que fuera una comida material. Pero atención, que esto no es como han dicho algunos liturgistas progres, no es el sacramento de la comida y de la bebida, no, pero es de lo que Cristo ha establecido. O sea, no es que sea el sacramento de juntarnos a cenar, no. Es el sacramento que a partir de una comida y una bebida va a tener el significado del sacrificio de Cristo, de su muerte en la cruz, de toda una serie de cosas que iremos viendo. O sea que no es simplemente comer y beber. Comer y beber es la base, esos alimentos, el pan y el vino, y tienen que ser estos que son los que Cristo ha querido establecer para significar, no los que estén de moda o los que sean adecuados. No es que en esta cultura aquí comemos, pues no sé, arroz y zumo de naranja, ¿no? Me parece estupendo, pueden comer lo que quieran o beber lo que quieran, pero aquí se trata de qué es lo que ha establecido Cristo, porque hay muchas posibles comidas y bebidas, pero el Señor ha querido establecer estas que tienen que Él les ha querido dar este significado concreto y por tanto hay que utilizar esto. O sea que por eso no se puede celebrar la Eucaristía, pues no sé, con croissants y café o con Coca-Cola y otra cosa, no, porque tiene que ser esta comida y esta bebida. De nuevo, volvemos a lo de antes. Se trata de una materia que tiene un determinado significado que luego se va a concretar con la forma, con lo cual para que haya sacramento tiene que ser la materia y la forma que ha establecido Cristo para que den lugar al significado que Él ha querido, porque si no, no hay sacramento. Bien. Por tanto, digamos, el primer argumento de congruencia es que tenía que ser algo que tuviera que ver con la comida y la bebida, y en ese caso eran alimentos especialmente comunes, pero los que ha elegido Cristo. En segundo lugar, el pan y el vino se consumen separadamente como sacramento del cuerpo y de la sangre separados, porque esto es la clave. Se trata de tener el memorial de la pasión del Señor. O sea, nos remite este signo. Estos dos signos, pan y vino, nos remiten a la pasión de Cristo.
Por una parte, se consume el pan como sacramento del cuerpo, aunque, o sea, también esto es interesante. Santo Tomás dice que se consume el pan como sacramento del cuerpo, porque realmente, una vez que se ha producido la transustanciación, tanto en el pan consagrado como en el vino consagrado va a estar el cuerpo y la sangre. Pero evidentemente solo el pan consagrado en el cuerpo de Cristo es sacramento del cuerpo, aunque en ese pan, como ya veremos, que ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo, está unido a la sangre, porque Cristo ahora, glorioso y resucitado, tiene, por así decir, su cuerpo completo. Esto lo veremos de todos modos más tarde al hablar de la transustanciación. Y en tercer lugar está la cuestión del efecto, porque según San Ambrosio, la comunión del pan remite a la defensa o la protección del cuerpo, la comunión del vino a la protección del alma, y en cuarto lugar, Santo Tomás alude a un efecto propiamente eclesial de la Eucaristía. El pan está hecho de muchos granos, el vino está hecho de muchas uvas, y esto significa que la Iglesia está hecha de muchos fieles. O sea que, como veis, de nuevo, siempre los signos que ha utilizado el Señor nos remiten a un significado que queda precisado por la forma, como veremos, pero ya tiene ese significado básico, y gracias a ese significado se va a dar el sacramento, con todo lo que vimos, de aumento de gracia, etc. Como ya dijimos, lo propio de este sacramento es que la materia se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo, cosa que no va a suceder con los otros sacramentos. Acordaos lo que decíamos el día pasado, que en los otros sacramentos la res et sacramentum, lo normal es que quedara en la persona que lo está recibiendo. En el bautizado está la res et sacramentum, que es el carácter sacramental, no es que el carácter sacramental esté en la pila del bautismo o en el agua, sino está en el bautizado, y la gracia, la res tantum, también está en el que recibe el bautismo, mientras que en la Eucaristía ya decíamos que la res et sacramentum está en el pan y en el vino, que han quedado convertidos, ya no son pan y vino, ya son cuerpo y sangre de Cristo. Esa es la presencia sustancial que queda de este sacramento, que está, por así decir, fuera del creyente, y luego cuando el creyente lo comulga, recibe ese efecto de aumento de gracia, unión con la Iglesia, etc. Bien. En las objeciones indica que era mucho más oportuno el usar pan y vino que no el sacrificio de animales, primero porque es más difícil de realizar, y luego porque el sacrificio de animales sí puede recordarte al sacrificio de Cristo, pero ahí no se indica la unidad de la Iglesia como si se indica en la Eucaristía. Fijaos de nuevo la importancia de lo de la unidad de la Iglesia en este sacramento. En el Secundum dice que, bueno, que no en todos los lugares se utiliza habitualmente pan de trigo o vino para comer o beber, pero dice que son alimentos fáciles de llevar, y desde luego para que tengamos la Eucaristía hay que consagrar los dos. Y en el Ad Tertium presenta la dificultad de que el vino puede sentar mal a algunas personas, con lo cual no se debería hacer un sacramento de eso. Pero Santo Tomás está diciendo que hablamos de una cantidad de vino muy muy pequeña, que no es difícil que haga daño, y que en cualquier caso, si a alguien le sienta muy mal el vino, pues no hace falta que todos comulguen el vino consagrado. Ya era práctica en aquella época que solo se comulgara bajo la especie de pan. Bien. Y luego, respecto al tema, digamos, el artículo fundamental, el más importante es este, el primero. Y ahora, supuesto que hay que emplear pan y vino en la Eucaristía, está la cuestión de qué cantidad se puede consagrar, si hay un límite en la cantidad que se puede consagrar. En el Ser Contra presenta el argumento de que mucho y poco son opuestos, de manera que si no hay un límite inferior, tampoco tiene que haber un límite superior. Obviamente, Santo Tomás sabe que existían los mínima naturalia, es decir, para que exista el pan hay una cantidad mínima. Eso hoy lo sabemos con más certeza. El pan es un agregado de moléculas. Entonces, por debajo de un determinado nivel ya no hay pan. Igual que Santo Tomás sabía perfectamente que no puede haber un elefante del tamaño del ratón. Habrá otra cosa, pero no será un elefante. Es decir, las cantidades de determinadas sustancias tienen un más o tienen un menos. Lo que pasa es que dentro de esos límites, pues en principio se puede consagrar una cantidad o se puede consagrar otra. Tened aquí presente, con esto ya nos sale una de las cosas que van a dar lugar a más problemas a la hora de determinar la materia, y es que la materia de este sacramento es una materia, por así decir, artificial. O sea, no es que los árboles den pan,
o salga el vino de alguna, no, es una cosa que tenemos que fabricar a partir de una serie de elementos de la naturaleza, y esto es lo que luego nos va a obligar a precisar una serie de cosas. En el caso del bautismo, por ejemplo, es claro que es agua, y sabemos que el agua es H2O, pues se utiliza eso y ya se puede bautizar. El pan y el vino, diríamos, admiten cierta variación que irá tratando Santo Tomás. Santo Tomás también explica que la determinación de la materia se da por orden al fin. De nuevo, recordad, la materia en orden a la significación. Y en este caso, no solo a la significación, sino a que los fieles comulguen. Luego, la cantidad de la materia se da en orden al uso de los fieles, de una manera general. Como el número de los fieles que pueden acudir es indeterminado, lo mismo vienen 8 que 80 que 8000, esto nos lleva a pensar que la cantidad de materia es indeterminada. Y de hecho, en la respuesta a la primera objeción subraya esto. Lo que sucede es que, claro, aquí se plantea la pregunta, dice, bueno, si la materia está indeterminada, ¿qué pasa si un sacerdote quiere consagrar todo el pan que hay en una plaza o todo el vino que hay en una tinaja, pues con una intención malévola? En el Ad Secundum explica que de una manera general la potestad de los ministros se extiende a dos cosas: el efecto propio, en este caso consagrar el pan o consagrar el vino, y el fin del efecto, que es santificar, alabar a Dios, etc. La cuestión de que haya un defecto en el segundo aspecto, el fin del sacramento, o sea, que un sacerdote consagre no para alabar a Dios, pensad que lo mismo sucede con el tema de la simonía. Si alguien celebra la misa simplemente porque quiere cobrar el estipendio o por engaño o por lo que sea, mientras quiera realizar la misa, mientras que quiera realizar la transustanciación, ciertamente esa transustanciación se va a dar. Acordaos que con el tema de la intención de los sacramentos ya lo vimos en las cuestiones al hablar de los sacramentos en general. Ahí precisamos estas cosas. Con lo cual, si un sacerdote consagrara con una intención mala, pecaría muy gravemente, pero se daría el efecto sacramental. Realmente tiene esa potestad. Recuerda aquí, luego como una respuesta a una objeción, dice que en el bautismo solo se santifica el agua que se utiliza al pronunciar la forma. No es que se, esté santificando todo el agua que haya por ahí, sino solo la que se usa al pronunciar la forma. Lo que pasa es que aquí en el sacramento se realiza al consagrar la materia. O sea, no es que en el bautismo tú consagres el agua, sí puedes bendecir el agua, pero el agua que estás santificando es solo la que toca al bautizado, mientras que aquí el sacramento consiste en consagrar la materia. Luego, como veis, son las diferencias respecto al bautismo. De todos modos, aquí, para evitar, esto ya se dio cuenta aquel grandísimo teólogo tomista Domingo Báñez, para evitar muchas sofisterías y muchas tonterías que se pueden decir en esto, si uno, no sé, consagra todo el pan que hay en una panadería, ¿qué pasa? O en una bodega. Ya Santo Tomás recuerda que este sacramento se da con una materia, pero también se da con una forma. Y en la forma se dice, esto es mi cuerpo, o esta es mi sangre, lo cual exige que haya una presencia física, o sea, un esto. Pone el ejemplo de que si tú invitas a alguien a comer a tu casa, no hablas así de comer en general, sino que es de la comida concreta que tienes ahí delante en ese momento en la casa. Si tú puedes tener toda la despensa llena de comida, pero realmente la comida que vais a compartir es la que él ha preparado en los platos que tenéis delante. Por eso decía Domingo Báñez que si no se da esa presencia física con una cierta determinación, no tendría lugar el sacramento, porque tiene que designarse una materia física concreta a la que se refieren las palabras de la forma. O sea que, como veis, la cantidad de materia está indeterminada, pero esto no permite que se hagan estupideces o plantear hipótesis. No, y si consagra todo un campo de fútbol lleno de pan, no, mire usted, tiene que ser la materia que tiene aquí delante. Bien, puede ser que la mesa no esté inmediatamente en ese sitio o esté un poco más retirada, pero tiene que ser una cosa concreta que responda a ese término realmente esto. Por eso se ha planteado luego mucho esto en la época de Juan Pablo II, estuvo muy de moda aquellas misas tan enormes con tantísima gente. Muchas personas criticaban aquello porque decían que realmente la misa tiene, o sea, una comunidad estar tantísima gente junta, aquello era más bien asistir a un espectáculo. O sea, sí, el Papa estaba realizando la consagración, la transustanciación de los cáliz, de los copones que tenía ahí delante, pero que realmente tenía mucho más sentido otro tipo de acto público y que, digamos, la misa fuera algo más concreto. Sobre esto
puede haber diversidad de pareceres en torno a la prudencia, pero quiero decir, el sentido que tiene la última cena está muy claro, en la praxis de la Iglesia está muy claro. Puede haber puede haber actos multitudinarios, pero realmente la misa no está pensada en ese sentido. O sea, porque repito, está el tema del esto, es mi cuerpo y tiene que ser un esto concreto. Repito, puede haber varios cálices, puede haber varios copones, pero una cosa que responda realmente a un esto. Si no, la cosa queda sumamente indeterminada. Bien, pero dejamos aparte esas cuestiones que son más hipotéticas que reales. Pasamos ahora al tema de la materia del pan. Hemos hablado ya de que la materia de ese sacramento es pan y vino, hemos visto los significados básicos que tenían el pan y vino, pero ahora Santo Tomás va a ir precisando. Porque cuando se habla de pan, debe ser pan de trigo. ¿Por qué? Santo Tomás en el Sed Contra alude al texto de San Juan donde se dice que el Señor habla de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere no da fruto, y eso se refería a él. Luego este sacramento debe ser pan de trigo. Y por otra parte era el pan que usó Cristo cuando establece esto en la última cena, era el pan que se utilizaba habitualmente, con lo cual no tenemos autoridad para utilizar otro tipo de pan. Además, el pan de trigo responde a lo que aparecía en la Escritura, de que el pan conforta a la persona, le da fuerzas. Sus textos hablaban de pan de trigo, y por tanto el pan así significa muy bien el efecto de ese sacramento, porque acordaos que el efecto del sacramento es que sea un pan, es el alimento espiritual. Entonces, como base para significar un alimento espiritual, que va a ser el efecto que nos produce el sacramento, la alimentación espiritual, hay que partir de una base, de un pan que alimente, o sea, de un pan que sea de una materia que alimente, independientemente de que se comulgue una cantidad mayor o menor. Salía, por ejemplo, en la respuesta a las objeciones, alude al tema del pan de cebada, que a veces sale en el Antiguo Testamento, pero aquí Santo Tomás cita a algún padre y recuerda que el pan de cebada nos hablaba más bien de la dureza de la antigua ley, por lo duro que tiene la corteza y toda una serie de cosas, y por tanto, si estamos buscando el tema de la oportunidad, era más oportuno que en este sacramento se utilizara un pan distinto, el pan de trigo a diferencia del pan de cebada. Y también Santo Tomás luego en la segunda objeción alude otros cereales que son más parecidos al trigo, pero mientras no sean trigo no se pueden emplear. Santo Tomás cita que había dudas sobre si la espelta, por ejemplo, es trigo o no es trigo. Pensad que en aquella época no es tan fácil saberlo, pero se mantiene el principio de la argumentación. Hay que utilizar trigo porque es lo que Cristo ha empleado. Si la espelta es o no es trigo, eso, digamos, lo tendrán que determinar los biólogos. Y luego alude en la tercera objeción a que se podría mezclar el trigo con otro cereal siempre y cuando fuera en una pequeña cantidad, porque por ejemplo si pones la mitad de otro cereal que ya no es trigo, pues ya evidentemente eso no es pan de trigo, es otra cosa. Y luego también alude al tema de que algunos consagran con pan que está corrompido o que tiene una cierta corrupción. Pensad sobre todo los panes que utilizamos ahora. O sea, cuando es panacimo es mucho más difícil que esté corrompido. Pensad que luego aludirá a la práctica de algunos que los orientales que celebraban con panes no ácimos es más fácil que se corrompan, o incluso si no se ponen las condiciones adecuadas, incluso el pan ácimo puede corromperse. Y más en aquella época, o sea, pensad que las levaduras eran mucho más fuertes en aquella época, no es una cosa tan, diríamos, tan industrializada o tan cuidada como la que tenemos ahora. Santo Tomás explica que si solo había una corrupción leve, simplemente se notaba el sabor un poco más amargo, un poco más, había muy poca cosa, sería válido, pero en cualquier caso sería una grave falta de respeto al sacramento. Cita también el caso del pan hecho con almidón y indica que él entiende que no es válido, aunque otros, por ejemplo San Alberto Magno, sí pensaba que ese pan era válido, claro, porque ven que en la harina de trigo de ahí se podía sacar almidón. O sea, como veis aquí, os lo apunto al final, entran cuestiones sobre la composición física del pan,
que no podían estar demasiado claras en aquella época porque no tenían los instrumentos adecuados, ni microscopios, ni estudios de biología o como conocemos ahora. La idea es que hay que utilizar el mismo pan que utilizó Cristo, porque tiene los significados que Cristo ha establecido. O sea, aquí, acordaos que en los sacramentos no se trata de que tú hagas un símbolo o que de que tú establezcas un significado, se trata de que lo haya establecido Cristo, porque quien establece los sacramentos es Cristo, no la Iglesia, y muchísimo menos, no cada uno, digamos, cada comisión litúrgica o alguna cosa de esas, ¿no? Ahí podrán hacer municiones o perder el tiempo o de utilizar matasuegras, pero realmente se trata de utilizar la materia con los significados que Cristo ha establecido. Bien, dentro del, o sea, supuesto ya que tiene que ser pan de trigo, está el tema de que además debe ser panácimo, es decir, pan que no ha fermentado. En el ser contra, de nuevo alude al derecho de la época que castiga al sacerdote que celebraba con pan fermentado o con cáliz de madera. Curioso, o sea, recordaba el derecho que había que utilizar panácimo y que el cáliz tenía que ser un cáliz metálico, una cosa decente, no que una madera en la que se metiera dentro el vino, en fin, pasara cualquier desastre. Lo que pasa es que recuerda que lo necesario para que haya sacramento es que sea pan de trigo, de nuevo porque es la institución de Cristo, tiene los significados que Cristo ha establecido, etc. Mientras que el hecho de que sea panácimo entra dentro de lo conveniente. Él advierte que hay motivos tanto para la práctica de utilizar panácimo, que es el que utiliza la Iglesia de Roma, o utilizar pan fermentado, como utilizan algunas iglesias orientales. Va a tratar de explicar por qué él ve que es más justificado utilizar panácimo. Dice, ante todo, que la institución de la Eucaristía se debió realizar con ese tipo de pan, porque si los evangelistas hablan de que era el primer día de los ácimos, pues debieron utilizar panácimo. En segundo lugar, el pan es sacramento del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue concebido sin corrupción y el que no haya ninguna corrupción se representa mejor con el pan sin fermentar, porque claro, lo que hace la levadura es producir una fermentación, lo cual es un cierto tipo de corrupción, y de este modo es mejor significar, o sea, tomar como base de la significación algo en lo que no hay ninguna corrupción. Y en tercer lugar, el panácimo también remite a la sinceridad de los fieles. Cuando San Pablo en 1 Corintios 5, 7, 8 habla de celebremos los ácimos de la sinceridad y la verdad, en el sentido de que si se había producido ese vapor, había crecido el pan, eso podía recordar pues a algo meramente aparente o algo hinchado, entonces diríamos la sinceridad quedaba mejor reflejada con el tema del panácimo. Lo que pasa es que, como veis, estos son motivos de una conveniencia, diríamos, más bien secundaria, porque explica que el mismo San Gregorio Magno, que conocía bien todo el mundo de Constantinopla, decía que el utilizar pan fermentado con levadura recordaba a que el Verbo se revistió de la carne. Y que por eso, que también habían algunos utilizado el pan fermentado porque como los judíos utilizaban el panácimo para distinguirse de los judíos. Bien. En la respuesta ad primum aparece el problema sobre la fecha concreta en la que se realizó la última cena. Porque claro, sabéis que hay ahí esa dificultad entre el calendario que emplea San Juan, el calendario que emplean los sinópticos, solo que aquí Santo Tomás da como lo más probable que ya utilizaran panácimo. Lo que pasa es que para esto remite a lo que explica sobre la fecha de la pasión o de cuándo fue la cena, cuándo fue la Pascua. Esto nos llevaría lejísimos, simplemente Santo Tomás alude a que trató de eso al hablar de los misterios de la vida de Cristo. El Ad Secundum recuerda que se utiliza panácimo, pero no por seguir los ritos de los judíos. Además explica que había ritos judíos en los que se utilizaba pan fermentado, o sea que no es que los judíos usaran siempre panácimo. Recuerda también en el Ad Tertium que la levadura puede tener significados positivos, por ejemplo, hacer más sabroso el pan, dar volumen, pero siempre remite a algo que tiene que ver con la corrupción y por eso entiende que es menos adecuado. Y en la respuesta a la cuarta objeción, explica que la diferencia entre panácimo y pan fermentado no es como la que se da entre agua caliente y agua fría, por ejemplo, para el bautismo, porque de hecho ya la presencia del fermento indica
cierta corrupción. Incluso, vuelve a recordar lo que ha dicho antes, si hubiera tanta corrupción en la levadura, hubiera crecido tanto el pan, ya hubiera un sabor fortísimo a la levadura, se hubiera casi corrompido todo, pues ya ese pan no se podría utilizar para la misa. Bien, como os lo he comentado antes y os lo recuerdo aquí, fijaos que todas estas dificultades del pan, como lo que luego va a pasar con la materia del vino, es que nos encontramos ante unos agregados artificiales. O sea, el pan no es una sustancia natural, es un agregado que producimos nosotros. Por supuesto, tiene cierta unidad por el fin al que se le da, por el procedimiento que emplea, pero admite una cierta variedad y por eso hay que precisar todas estas cosas. En el caso del agua, del bautismo, por ejemplo, no se daban todos estos, no hace falta dedicar tantas cuestiones. Bien, pasamos ahora al otro aspecto, que es el del vino. Y de nuevo aquí tenemos el artículo paralelo, el tema de que debe ser vino de la vid. Aquí el argumento de autoridad es muy parecido a lo que hemos visto antes respecto al tema del pan. Cristo se había comparado al grano de trigo, Cristo se ha comparado a la vid verdadera. Con lo cual esto nos lleva a pensar que el vino de la vid es materia de este sacramento y en la misma institución eucarística el Señor habla de que no volverá a beber del fruto de la vid, aquí hay un error, perdón, he puesto de la vid, es de la vid, hasta que llegue al reino de los cielos, etc. Con lo cual el mismo Señor hace referencia al tema del fruto de la vid. Con lo cual estaba claro que el vino que se celebra, que se utiliza en la Eucaristía, tiene que ser de uvas. Por otra parte, también recuerda que el sentido propio del término vino es el que se obtiene de las vides. Y por otra parte, en los Salmos se hablaba del vino que alegra el corazón del hombre y hace referencia ahí al vino de la vid. En las objeciones, explica que sí, hay muchos licores alcohólicos, se les denomina vino, pues vino de granadas o vino de moras, pero propiamente vino es el de uvas. Se da la cuestión, lo trata en el ad secundum, de que ciertamente el vino se puede corromper en vinagre. Y claro, si el vino se ha corrompido en vinagre ya no se puede consagrar. Si simplemente es que está un poco más ácido, se podría utilizar. Sería un poco como el pan un poco corrompido. Sería un pecado, porque sería una injuria al sacramento, pero habría sacramento. O sea, solo en caso de una necesidad extrema habría que recurrir a algo de eso, porque tiene que ser vino y pan que estén ciertamente en buen estado. Y en el Ad Tertium plantea la cuestión de poder utilizar mosto. Incluso estaba previsto en el derecho canónico de la época, si no había absolutamente nada más que unas uvas, pues que el sacerdote exprimiera las uvas directamente sobre el cáliz. Tenía que ser una situación realmente muy de emergencia para que se pudiera hacer eso, porque, repito, el decoro del sacramento pide que haya vino en sentido propio. O sea que, como veis, este artículo 5 lo que nos está diciendo es que tiene que ser vino de uva, que es propiamente el que utiliza el Señor, y el resto de cosas que ve, pues serían, diríamos, problemas que se pueden plantear o dificultades que se pueden plantear cuando no se llega a eso. Y ya por último, los últimos artículos son también muy interesantes respecto al significado eclesiológico que tiene el sacramento de la Eucaristía a partir del agua que se añade al vino. Santo Tomás es consciente de que es una costumbre muy antigua añadir agua al vino. De nuevo, lo justifica por el derecho de la época y, de nuevo, el motivo es la institución de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que en el libro de los Proverbios se alude a que se mezclaba algo de agua con el vino, con lo cual es muy probable que en el Señor utilizara vino mezclado con un poco de agua. Y luego ya empieza el tema de los argumentos que nos dan una cierta significación especial. Por ejemplo, dice que de la herida del costado de Cristo fluyó sangre y agua. El agua significa pues esa limpieza que transmitía la pasión. Y en tercer lugar, esta mezcla indica el efecto del sacramento, la unión del pueblo cristiano con Cristo. Como se echa agua en el vino, el pueblo cristiano se incorpora, se une a Cristo. Y luego incluso
cita una cosa de San Ambrosio donde cuando habla de si un agua rebosa del cáliz, como que cae algo de agua y sale como rebotando un poco del cáliz, eso nos remite a entrar en la vida eterna. Este último significado sería ya más secundario porque aquí el que más nos interesa es el tema de la unión del pueblo cristiano con Cristo, como parecido al agua que se echa en el vino. En las respuestas a las objeciones vemos alguna precisión ulterior. Por ejemplo, se recuerda que sí, ciertamente el sacrificio de Melquisedec era solo pan y vino, pero recuerda aquí Santo Tomás que puestos a utilizar analogías del Antiguo Testamento, también teníamos ahí la piedra de la cual brotó agua en el desierto. Con lo cual el tema del agua también estaba presente en el tema de la travesía del desierto y el alimento para ese momento. En la segunda objeción se alude a que este agua tiene un significado diferente que en el tema del bautismo, porque en el bautismo lo que significa es la limpieza, mientras que en la Eucaristía lo que significa es la bebida. Y es más, luego en la respuesta a la tercera objeción aclara que en realidad se añade agua al vino, pero también el pan tiene agua. ¿Por qué? Para hacer pan hay que mezclar la harina con la levadura o con lo que sea, y para eso hay que utilizar algo de agua. O sea que, como veis, la significación del agua, aunque es distinta en el bautismo que en la Eucaristía, estaría presente en ambas materias de la Eucaristía, tanto en el vino como en el pan. Lo que pasa es que el uso del agua, como dice Santo Tomás, no es absolutamente necesario. Es muy conveniente para este significado que vemos de la Eucaristía, pero no es absolutamente necesario, y aquí se apoya en un texto de San Cipriano. Cuando Santo Tomás explica esto, dice que hay un principio, o sea, que realmente para valorar la significación, para valorar la importancia de un signo, hay que tener en cuenta lo que significa. Y vuelvo a insistir, la adición del agua significa la participación de los fieles en este sacramento. Igual que el hecho de que brotara agua del costado significaba la ablución de los pecados. Propiamente, la ablución de los pecados en la cruz se realiza por la pasión y por tanto por la sangre. Lo que pasa es que el que brote agua significa, digamos, manifiesta eso que dependía de la misma sangre. Entonces, respecto al sacramento de la Eucaristía, el sacramento propiamente se realiza por la consagración de la materia. El que luego haya más o menos fieles que comulguen no es indispensable para que exista el sacramento, sino que es una consecuencia del mismo sacramento. Con lo cual, la adición del agua tampoco es indispensable. Fijaos que aquí aparece con toda fuerza cómo el sacramento está vinculado en su materia y en su forma a la significación. Porque recordad lo que os dije al principio, se trata siempre de ver la materia y la forma en cuanto signo. Con lo cual, por eso dice Santo Tomás, es una significación muy importante, diríamos, el que los fieles vayan a recibir la Eucaristía, pero fijaos que ya nos ha dicho antes, al hablar de la materia de este sacramento, tanto del pan como del vino, que el hecho de que estar tomados el pan hecho de muchos granos y el vino de muchas uvas, ya nos está hablando de la unidad de la Iglesia a la que da lugar este sacramento. El tema de añadir agua al vino es un poco como significar que los fieles se van a unir a Cristo al comulgar de una manera o de otra. Pero claro, Santo Tomás tenía claro que podía celebrarse una misa en la que no hubiera fieles. De hecho, él, por lo que sabemos, solía celebrar muchísimas veces solo, con un fraile que le ayudaba, y luego él, como acción de gracias, ayudaba al que le había, o sea, el que le había ayudado celebraba la misa, digamos, se cambiaban, y Santo Tomás le ayudaba a misa y así daba gracias por la misa que había celebrado. Bien, en las objeciones aclara que había algunas palabras de San Cipriano donde subraya mucho el tema de que hace falta el agua. O sea, por una parte, San Cipriano había dicho que no era indispensable utilizar agua, pero había dicho que es una cosa muy importante. Santo Tomás explica esto, en efecto es muy importante y debe usarse. O sea, si no se usara se estaría pecando gravemente, pero existiría el sacramento aunque no se usara el agua.
En el ad secundum recuerda un poco la comparación con el agua que brotó del costado, que eso no era una consecuencia indispensable de la pasión, sino una manifestación, como hemos dicho antes. Y por eso dice, no se ofrece el agua separadamente del vino, sino que se mezclan. Y en el ad tertium se pregunta qué tipo de agua se puede mezclar. Porque en su época se pensaba, por ejemplo, que el agua que sale de algunas flores era como un cierto tipo de agua artificial y que por eso no había que utilizarla para el sacramento, igual que tampoco había que utilizar el agua que se sacaba de las rosas para hacer pan. Claro, Santo Tomás no tenía claro si eso era el mismo agua que utilizamos de una fuente y diríamos por eso dice que debía excluirse. Hoy en día tenemos claro que es exactamente la misma agua, lo que pasa es que obviamente sería una estupidez hacer ese tipo de cosas, debe hacerse con agua, pues con agua natural, no buscar más inventos. Y luego ya finalmente el octavo artículo excluye el abuso de algunos, abuso que se repite en algún fin, hay gente, como hay gente para todo, y algunos que hacen esta tontería también hoy, de echar más agua que vino. Ya Inocencio III, en una decretal, había fulminado esto, decía que era una cosa completamente, o sea, era atacar al mismo sacramento, y Santo Tomás explica que tanto el vino como el agua se convierten en la sangre de Cristo. O sea, no es que el vino se convierta en la sangre y el agua se convierta en el agua que botó del costado de Cristo, como decían algunos. Eso sería absurdo. Por tanto, la conclusión es que tanto vino como agua se convierten en la sangre. Pero eso requiere que haya poca cantidad de agua, para que primero el agua se diluya en el vino, por así decir, el agua primero se convierta en vino, que el vino esté un poquitín más aguado. Aquí Santo Tomás no alude a que el vino contiene ya de por sí agua. Lo que pasa es que fijaos en la física de Santo Tomás el agua era uno de los 4 elementos. Claramente en el vino tenía que haber algo de agua, pero el vino admitía agua solo hasta un cierto punto, porque claro, si no ya no tienes vino, si no tienes otra cosa. Santo Tomás explica además que si el vino era muy flojo, como eches mucha agua, tienes el peligro de que al final no haya vino y por tanto no realice el sacramento. Santo Tomás entiende que puede haber casos extremos más o menos dudosos, pero que aquí hay que actuar con toda prudencia. Pone un extremo absurdo que tuvo que condenar un papa de algunos que lo que hacían es que cogían un paño, lo empañaban con lo empapaban con mosto, eso se secaba y luego cuando tenían que celebrar echaban ese paño en el agua y con el agua diríamos en la que se había empapado, o sea, con el que se lavaba ese paño que había quedado manchado con mosto, con eso celebraban, como si fuera vino, claro, que yo era una burrada, o sea, ahí de vino habría una cosa testimonial. Bien, en las respuestas recuerda que el agua debe ser visible cuando se añade al vino, o sea, pero no hace falta que lo sea después de haberse mezclado, porque algunos decían, bueno, pero cómo va a hacer falta el agua si luego el agua no se ve porque está en el vino? Lo que se ha visto es que el agua se ha mezclado con el vino un poco antes de la celebración. También aquí Santo Tomás dice que echar solo un poquitín de agua es casi como no echar nada, por eso habría que echar en gran cantidad, pero de nuevo explica, basta echar un poco porque ya con eso tienes el significado de que el pueblo se incorpora a Cristo, igual que el agua se convierte en vino. Aunque recordad, vuelvo a insistir en lo de antes, es cierto que tienes este significado eclesiológico de la Iglesia como el pueblo incorporado a Cristo, pero acordaos que este significado está también en el hecho de que el pan se ha hecho de muchos granos y el vino se ha hecho de muchas uvas, o sea que no es que esté solo en este punto. Y luego en el ad tertium aparece de nuevo la cuestión del significado sacramental, porque algunos decían, bueno, lo que hay que hacer es, tú echas un poco de agua, una gotita de agua a un barril de vino y luego de ese barril de vino vas sacando el vino para la misa, con lo cual ya has echado el agua. Lo que hay que hacer es echar el agua en el entorno de la celebración del sacramento, porque volvemos otra vez a lo mismo. Se trata de mezclar el agua con el vino para la significación sacramental, porque una y otra vez hablamos de materia y forma no en cuanto a su ser físico. El ser físico del vino y del pan nos hacen falta para que sea signo, pero aquí lo que estamos buscando es que sea signo. Partimos de una realidad física que tiene un determinado significado, concretado por la forma, y cuando se dé ese signo, el efecto, ya sabemos, la res et sacramentum va a ser la transustanciación de ese pan y de ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego la persona que comulgue
pues el aumento de gracia, la unión con Cristo, el efecto eclesiológico, todas estas cosas. Bien, pues lo dejamos ya y terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.